Muy buenas tardes con todos, y todas. Bienvenidos a la semana 9, es nuestra última semana de clases del curso de historia. En esta sesión vamos a tener contenidos de historia del Perú que van desde, eh, ya corresponden a casi todo el siglo XX, desde los años de Leguía en adelante. Así que vamos a trabajar estos contenidos teniendo en cuenta el PPT que les estoy presentando y también las separatas que ustedes ya tienen desde hace algunos días. Muy bien, entonces empezamos. El oncenio de Leguía, como ya se mencionó en una clase anterior de Historia del Perú, Leguía es uno de los presidentes que tuvo mucho arraigo popular, ¿no? Y durante su segundo gobierno, aprovechando ese apoyo popular, hizo una serie de reformas que lo hicieron más popular, como la Constitución de 1920, que va a legalizar las comunidades indígenas, ¿no? De ahí en adelante usamos el término de comunidades campesinas, y ese proceso fue muy importante porque logró, por ejemplo, que las comunidades establecieran sus límites de propiedad y de esa manera se evite, por ejemplo, las expropiaciones que hacían los hacendados. ¿Ya? Ahí está, definición. Es un gobierno civil pero autoritario. Sí, creo que lo mencioné en las elecciones de 1919. El acto electoral fue interrumpido por una serie de disturbios, por una serie de problemas sociales, levantamientos populares, encabezados por la gente del Partido Demócrata con Leguía a la cabeza. Estos levantamientos terminaron por convertir a Leguía en presidente de la República sin que se completara el proceso electoral, es decir, sin que se diera propiamente el acto electoral en muchas partes del Perú, y sobre todo en Lima y el Callao, ¿no? Entonces, la gente de Lima y el Callao, apoyando a Leguía, tomó los locales electorales y terminaron haciendo una especie de golpe de Estado civil. Leguía, para deshacerse de los congresistas civilistas sobre todo, hizo una jugada muy audaz, convocar a nuevas elecciones para cambiar la constitución. Y de esa manera cambia el Parlamento, hace una constitución de acuerdo a esos ideales que él va a denominar la patria nueva. ¿Ya? Y sí podemos hablar de una democratización, sí, y modernización del Estado, claro que sí. ¿No? Hay una serie de características que están en la clase para analizarlo, ¿no? Primero, hay un desplazamiento del capital inglés, ¿ya? Por el capital norteamericano. Es decir, los británicos que controlaban la economía peruana desde el contrato Grace en adelante, van a ir dejando sus acciones y su intervención económica en beneficio de empresas norteamericanas. Leguía es un aliado de los norteamericanos, y eso se ve, por ejemplo, en el famoso proceso que termina en el laudo de París, donde Leguía entrega yacimientos petroleros a la International Petroleum Company, que es una compañía de los Estados Unidos. Los ingleses protestan sobre eso y se genera un litigio internacional, juicio, ¿sí? Un litigio internacional que tiene como árbitro al gobierno de Francia. ¿Ya? En la actualidad, estos litigios económicos entre estados y empresas se resuelven en otros organismos, por ejemplo el CIADI, ¿no? Pero en esa época no había CIADI, entonces lo que se hacía es escoger un árbitro, un país que sea una especie de árbitro. Y ese arbitraje termina en el laudo o fallo de París, que beneficia a la IPC, a la International Petroleum Company de los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Se persigue al partido civil de manera sistemática a los gobernantes de distintas épocas, se les abren procesos de investigación, se les inhabilita en la participación política, se hace todo lo posible para evitar que los civilistas participen en procesos electorales a nivel nacional, ¿ya? Y algunos terminan presos por cualquier otra causa, o muchos se refugiaron en el extranjero. Hay un crecimiento económico muy fuerte, acuérdense de la Primera Guerra Mundial, hay un crecimiento económico muy fuerte, y ese crecimiento se consolida y aumenta con esta inversión norteamericana. Acuérdense que del 19 al 29
es una época que le llaman los locos años 20, que se caracteriza por el crecimiento impresionante, desmesurado y caótico de la economía norteamericana. Y para eso las empresas norteamericanas invierten en muchos países para, ¿no?, diversificar su capital, pero también para extraer materias primas para su creciente industria. Y eso es una de las cosas que está bien claro para esa época. Así que hay que ver. ¿Y qué es la patria nueva? La incorporación de la clase media y de algunos sectores populares a la administración del Estado, ¿ya? Dejando de lado el modelo oligárquico del civilismo, o lo que Basadre llamará república aristocrática, ¿no? Se elimina el sistema, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la lógica del dominio de los hacendados y los terratenientes. Se elimina formalmente, pero ellos seguirán manejando la economía, puesto que son las empresas que se alían para la exportación. El Perú, ¿no?, sigue exportando materias primas a las empresas norteamericanas. Ahora, también hay cierta apertura, ¿ya?, modernizadora para los partidos de masas, no como los partidos que habían antes, ¿sí? El partido civil, que era el partido de los guaneros, y luego, ¿no?, hacendados y mineros. El Partido Demócrata, que era un partido de empresarios, no aristócratas, no oligárquicos, no pitucos, diríamos así ahora. O el Partido Constitucional, que era el partido de los militares. ¿Ya? No es partido de élite, sino partido de masas, ¿no? Que socialmente son más horizontales y que, ¿no?, tienen difusión y arraigo nacional, como el Partido Socialista, liderado por José Carlos Mariátegui, y el Partido Aprista, liderado por Víctor Raúl Laya de la Torre. Los dos tienen una clara orientación socialista que se caracterizará por algunas cosas, ¿no? Mientras que algo que lo mencionamos en clases anteriores, los comunistas quieren, ¿no?, tomar el poder por la lucha armada, los socialdemócratas o socialistas plantean una serie de reformas a partir de la toma del poder por vía electoral, ¿no? Y eso es lo que plantea, por ejemplo, el APRA, ¿no? Ahí, sin dudas, es ese tipo de partido que ha logrado esa propuesta. Propuestas que están asociadas a la reforma agraria, nacionalizaciones y un montón de elementos que los apristas mantienen en sus proyectos y planes de gobierno. ¿Qué más? ¿Ya? Durante el oncenio, el Perú se va a endeudar bastante, ¿sí? Pero cuando digo bastante, estamos hablando de un endeudamiento constante con empresas norteamericanas para el desarrollo de la economía, de distintos sectores económicos, obras públicas, infraestructura, carreteras, aeropuertos, armamento, ¿ya? Todo eso es un endeudamiento. Empréstitos es deuda, préstamos. Y sobre todo al gobierno y a las empresas norteamericanas. El laudo de París, como ya lo expliqué, y por eso hay esta caricatura, ¿no?, que el Perú es el mejor aliado de los Estados Unidos. Ahí ves al presidente Wilson, el presidente Leguía, dándose la mano en un abrazo, ¿no?, que atraviesa el continente. Entonces, a nivel social, lo que les dije, la legalización de las comunidades, se crea la Oficina de Asuntos Indígenas para tratar de brindar apoyo técnico, hacer investigaciones. Y algo interesante, ¿ya? Si te gusta la historia, la arqueología, no debes haberte dado cuenta que muchos de los grandes descubrimientos de la arqueología peruana se dan en los años 20, durante el oncenio de Leguía, ¿ya? De ahí salen estos descubrimientos impresionantes, pues, de Chavín de Huanta, Tarnasca, Paracas, ¿no?, con personajes como Julio César Tello o extranjeros que llegan como Max Zule. Es la época de mayor apoyo, o sea, el Estado, ¿ya? Durante el primer gobierno de Leguía empieza, pero en el segundo gobierno, en el oncenio, tiene un gran apoyo a la investigación antropológica, arqueológica en nuestro país, ¿ya? Y se quedan una serie de símbolos de la identidad nacional que los vamos a ver en muchas de las plazas y parques grandes de la ciudad de Lima, ¿no? Manco Cápac, ¿sí? San Martín, varios de estos símbolos patrióticos. Esa idea de revalorar el pasado y la identidad peruana es muy fuerte en el gobierno de Leguía, ¿ya? Incluso hay ópera en quechua, ¿ya? Algo, ¿no? Ahora vemos ópera, pero está en alemán o está en italiano, pero en esa época Leguía y su gobierno promueven
y financian que haya ópera en quechua, ¿ya? Hay una serie de ideas así, incluso hay una caricatura que no sé si está no, en una separata anterior está, me imagino que por ahí los cicleros, coleccionistas de separatas deben tener, Manco Cápac, en una caricatura Manco Cápac entrega la vara de mando a Leguía, ¿no? Esa es la idea que quiere demostrar este gobierno. Bueno, hay otra cosa interesante, ¿no? Lo que algunos han llamado la mitad republicana, la ley de conscripción vial. Ya todos los varones de 18 a 60 años tenían que trabajar por una temporada de manera gratuita en la construcción y reparación de caminos. Ahora, ese trabajo lo valorizaban. De esa manera, algunos, los que tenían plata, pagaban y no iban a hacer el trabajo. Pero la mayoría de la población tuvo que asistir. Ahora, a nivel internacional, hay dos tratados que son diametralmente distintos. El Tratado Salomón-Lozano de 1922, que es el último tratado donde Perú cede territorios, ¿ya? Y ahí en adelante no hemos cedido territorios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta ese momento las Fuerzas Armadas peruanas y el gobierno peruano no tienen capacidad de reacción, de disuasión, ¿ya? ¿Qué es eso? Muchos piensan que la diplomacia es dos países se juntan, conversan y negocian. No es así, ¿ya? La diplomacia se sostiene a partir de armas disuasivas. Y las armas disuasivas en la actualidad, bueno, en esa época eran los grandes barcos de guerra y las flotas de aviones de combate. En la actualidad hay un arma disuasiva que si tú la tienes no te invade nadie, no te invade nada, ni el ejército, ¿no? Ningún ejército, ¿ya? Ni los Chitori, ni nada, nada, ni Thanos, nadie se acerca, ni los rusos, ni los norteamericanos. ¿Cuál es el armamento que ahora se usa de manera disuasiva? Si, por ejemplo, si no tendría ese armamento, Corea del Norte desaparecería en un ratito. ¿Cuál es ese armamento? A ver, disuasivo. Muy bien, Pamela, las armas nucleares, ¿ya? Ucrania no tiene armas nucleares, por eso Rusia se la está almorzando literalmente, ¿no? Después de esta guerra, más que guerra, la guerra es cuando dos países se enfrentan en actitudes similares o en condiciones similares. Acá lo que estamos viendo es un abuso del derecho internacional. ¿Ya? Se está violando abiertamente la condición de un país. ¿Ya? Acá no hay guerra. Aquí eso no es guerra. Los rusos son unos abusivos. Como también, ¿sí? En sus áreas de influencia lo son los franceses, los ingleses, los chinos, o los norteamericanos, o los israelíes, o los árabes. ¿Ya? Así que, cuidadito nomás. Lo que están haciendo los rusos es lo que hacen los árabes en Yemen actualmente, los chinos en el Tíbet, ¿ya? Los franceses en muchas zonas de sus ex colonias del África subsahariana, los ingleses también, y los norteamericanos donde quieren, ¿ya? Y los rusos antes, por si acaso, antes hubo el problema con Georgia, antes hubo el problema con Chechenia, así que los rusos siempre han estado ahí tratando de controlar los antiguos territorios que antes controlaba la Unión Soviética o el imperio zarista, ¿ya? Así que no van a dejar, así de simple. Es lo que en política internacional se llama su patio trasero o en términos más técnicos se llama su zona de, ¿no? Zona de uso exclusivo o zona de recursos o lo que Hitler llamó el espacio vital. ¿Ya? O sea, un país tiene que tener una serie de territorios para abastecerse, comerciar, ¿no? Mantener su comercio, su producción. Y eso es lo que está haciendo Rusia. ¿Ya? Pobrecitos los ucranianos, mala suerte por ellos, pero los rusos siempre han sido así. No es que ahorita, no siempre. Si no, si les gusta la historia, buscan quién es Iván el Terrible, quién es Pedro el Grande, Catalina la Grande, Alejandro III, ¿ya? Stalin, para que vean cómo ha sido la historia de este imperio. ¿Verdad? Y los rusos han controlado los distintos países que ahora se han separado como colonias. Así los han mantenido. Así como nosotros, los españoles nos tenían a nosotros. ¿Ya? Eso hay que decirlo bien claramente porque parece que la gente se está olvidando en la actualidad. Pero los historiadores tenemos la memoria.
Entonces, el Tratado Salomón-Lozano, el Perú tiene que ceder territorios a Colombia, inevitablemente los territorios del trapecio amazónico y el Valle del Putumayo. Ahora, el problema es que en esta zona de cesión está la ciudad más desarrollada de la selva peruana, que es Leticia. Leticia era la ciudad más desarrollada, incluso tenía tranvía, ¿ya? ¿Y por qué era la más desarrollada? Porque durante varios años fue el centro donde se acumulaba, se acopiaba el caucho para de ahí llevarlo hacia los puertos, ¿ya? Entonces, esa era la importancia de Leticia. Y el Perú tiene que ceder esos territorios porque no tiene capacidad disuasiva. Ahora, lo que va a hacer Leguía inmediatamente después de ese tratado es hacer una serie de pactos militares con los Estados Unidos para abastecerse de armamento, barcos, submarinos, aviones de combate. Leguía por eso, por ejemplo, va a crear la base aérea de Lima, en Surco, la base aérea de Arequipa, va a crear una base naval en el Callao y va a comprar un montón de barcos y submarinos modernos para esa época. Con ese tipo de armamento disuasivo, Leguía va a negociar, ¿sí? Cuando se cumplen justamente los 50 años de la ocupación militar chilena de nuestras provincias del sur, va a negociar con Chile. Si se acuerdan, años anteriores, muchos presidentes trataron de negociar con Chile, tratando de hacer valer las cláusulas del Tratado de Ancón, que después de 10 años de firmó el tratado, o sea, el 93, se iba a hacer un plebiscito para ver la situación de Tacna y Arica. A los chilenos nunca les interesó, ni siquiera escucharon las solicitudes diplomáticas peruanas. Pero esta vez sí, porque Chile no tenía los aviones de combate, los tanques, ni los barcos que Perú sí tenía. Y por tanto se sentó a negociar. ¿Ya? Así es la diplomacia, ¿ya? Todo lo demás que digan es fantasía. O se lo dicen a gente y la gente lo cree es porque no lee, no sabe historia. Tengan cuidado, chicos. Pero este curso es historia. El resultado es ese. Ya para agosto del año 29, los chilenos van a firmar el Tratado de Lima, que también se le dice Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, por el cual devuelven Tacna, previo plebiscito. Ya estaba acordado, ¿no? ¿Por qué no Arica? Porque en Arica hubo un proceso de chilenización. ¿Qué es la chilenización? Durante varios años, los chilenos ya ocuparon, no solo conquistaron el territorio, sino ocuparon las zonas productivas de Arica, desplazando a los peruanos, ¿ya? Es lo que, por ejemplo, los rusos hicieron en esta zona de Crimea, que pertenecía a Ucrania, pero con una mayoría poblacional rusa. Y la anexaron y nadie se quejó, ¿ya? Esa es ¿no? Y los rusos lo tenían claro, ¿no? La rusificación de la Unión Soviética. Por eso tiene zonas rusas en un montón de partes de Europa Oriental. Ahí donde juega este jugador que jugó en la U, Dulanto, esa zona se llama Transnistria, que es un pedacito de Moldavia que se ha declarado independiente, república independiente, y Rusia lo ha reconocido, así como Donetsk y Lugansk en esta zona de Ucrania. Transnistria se ha autoproclamado independiente, tiene grupos armados, financiados y armados por Rusia. Así es, así está. Y eso es Moldavia, o sea, está pasando todavía Ucrania. Entonces, ese es. Ahora, ¿cómo cae este gobierno? Todo gobierno va a caer. Este gobierno cae por el crack del 29. Ese crack es, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, es pues una de las tantas crisis del sistema capitalista internacional, ¿no? Y durante esta época, durante este año 29, la economía que era bollante, creciente, próspera, se va al demonio. Así de simple. ¿Por qué? Hay una sobreproducción. Si se acuerdan, sobreproducción, sobreendeudamiento. Y los inversionistas que ya tienen un montón de productos que no se venden, dejan de comprar, dejan de invertir, provocando una corrida y una caída de las acciones. El cierre masivo de bancos y empresas en los Estados Unidos. Y este efecto dominó le llaman, llegó hasta el Perú. ¿Por qué? Acuérdense, lo he mencionado hace un momento. La mayoría, el gran trozo de la economía peruana está controlada por empresas norteamericanas. En Lima mismo, todas las empresas de servicios públicos eran norteamericanas. El teléfono, la electricidad, el agua, desagüe, el tranvía,
el telégrafo, todo era controlado por empresas norteamericanas, por ejemplo. Y eso entró en crisis. Incluso las obras de construcción que se habían iniciado, los barrios nuevos, los barrios obreros que se habían iniciado durante el gobierno de Leguía, ¿no? Santa Beatriz, partes del Cercado, partes de Jesús María, del Lince, de Breña, del Callao, del Rímac, todo eso se va a paralizar. ¿Ya? Feo, ¿no? Incluso las obras de remodelación del Palacio de Gobierno van a quedarse así paralizadas. El año 29, con la crisis, la economía peruana entra en un total así bancarrota para el año 30. El año 30 tenemos protestas alucinantes en las haciendas, en las fábricas, la movilización social no tiene límites, la protesta es muy fuerte, al extremo de que un sector del ejército, liderados por el coronel Sánchez Cerro y el general Benavides, proclaman, ¿sí? Hacen la proclama de Arequipa y dan un golpe de Estado que tiene mucho apoyo popular. A Leguía lo meten preso y comienzan a encauzarlo, a procesarlo por corrupción. Ya los historiadores posteriormente han demostrado de que él no robó, pero sus ministros, sus funcionarios se enriquecieron con las obras públicas, ¿no? La sobrevaluación, los sobrecostos, el cutreo de siempre, ¿no? Que ahora lo vemos y si ves un noticiero de fin de semana, pues te enteras de todo lo que andan choreando, ¿no? Y eso es así, o sea, siempre ha sido así. Hasta en época de crisis, no robaron en obras públicas, ¿no? En la época del gobierno de Alan García, primer gobierno de Alan García no había plata y aún así robaban, ¿ya? Y lo que el golpe de Estado de agosto del 30 implica una nueva etapa que, siguiendo la periodificación de Basadre, le llamamos tercer militarismo, del 30 al 39, y que tiene como cabezas principales al coronel Sánchez Cerro y al general Benavides. El tercer militarismo es un gobierno de tipo militar con gran influencia fascista, al extremo de que Sánchez Cerro y sus amigos crearon, ¿no? Un partido fascista. ¿Sí? En serio, un partido fascista. Y por ese partido, Sánchez Cerro gana las elecciones del año 30. ¿Ya? Por si acaso, el año 30, el 31 hay elecciones y Sánchez Cerro gana. Pero así como ahora hay una candidata que no acepta la derrota, ¿no? Y hace todo lo posible para bajarse al presidente. ¿Quién es? A ver. ¿Cuál es esa candidata que no acepta su derrota? Que ha perdido varias veces. ¿Ya? No acepta, ¿no? Se pone terca, se pone caprichosa. A ver, ¿quién es? A ver. Que ahí está. La Keiko de los años 30, 40, 50 y 60 se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Ya? El Keiko de esa época era él. El año 31 Sánchez Cerro ganó democráticamente, pero él desconoció los resultados electorales y como el APRA en esa época tenía mucho apoyo popular, se organizaron un montón de protestas contra el gobierno de Sánchez Cerro, que terminaron en el año 32 en algo que se ha llamado el año de la barbarie. ¿Por qué barbarie? Porque Sánchez Cerro agarró y reaccionó de manera brutal y fascista contra las manifestaciones populares, teniendo como máxima manifestación de esa brutalidad la represión al levantamiento de los apristas en la ciudad de Trujillo. Ya los apristas también pues no mataron gente, ¿no? Se rebelaron y no fue una protesta pacífica. Los apristas fueron y tomaron los cuarteles de la policía y el ejército, matando policías y soldados, se abastecieron de las armas, ¿ya? De los muertos, y con eso abiertamente decían que empezaba la revolución, y los apristas dicen que es la revolución del 32, ¿ya? Y el gobierno de Sánchez Cerro mandó al ejército y mandó a la infantería, mandó a los tanques y mandó a los aviones a reprimirla a sangre y fuego, a todo costo, ¿ya? Y para los apristas hay 5.000 muertos. Para para el gobierno, se calcula aproximadamente algo de 500 muertos. Fue una matanza, ¿ya? Incluso los apristas hablan de la masacre de Chanchán, donde muchos de los apristas que se rindieron ante la infantería fueron fusilados en los muros de la ciudad de Chanchán, ¿ya? ¿Se acuerdan? Chanchán, capital de qué reino? ¿Qué reino peruano de la antigüedad? A ver, ¿qué reino? Reino Chachapoyas.
A ver, ¿qué reino? Reino Chanca. A ver, nada. Están buscando en Wikipedia. Chan, ciudad capital del reino. ¿Qué reino? Uy, ay, ay. Se quedaron dormidos. Están con hambre ya. Deberían saber eso porque se viene el examen final, ¿no? Y en el examen final les preguntas de todas las semanas, ¿no? Ya, listo. El tercer militarismo se caracteriza, ahí está, por fin, Nicole, ya. Buscó rapidito. Ya, ahí. ¿Qué más? Este gobierno fascista hace una constitución totalmente conservadora, pero que hace cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, aprueba el Código Civil. Es decir, a partir de esa época recién existe lo que se llamará el matrimonio civil y el registro civil de las personas. Antes de ese Código Civil, ya los niños eran registrados en las parroquias, en los libros parroquiales a partir del bautizo. Y el único matrimonio que existía era el matrimonio religioso, ¿ya? Y el divorcio era un trámite que se hacía ante la iglesia. Con la creación del Código Civil se crea el registro civil que tenemos hasta ahora, y que registra a todas las personas de manera irrestricta, independientemente de su condición religiosa o su estado religioso. ¿Sí? Es algo importante, es un acto modernizador que hace el gobierno de Sánchez Cerro. Bien, hay una nueva constitución. Esta constitución es la que duró hasta el año 79 y que formalmente prohibía la existencia de partidos políticos de ideología ¿no? De ideales extranjeros. O sea, no existía el Partido Comunista, ¿ya? Se convierte en ilegal, y el APRA tampoco, porque el APRA tiene tanto ideales socialdemócratas y encima el APRA fue creado en México, ¿ya? Allá en La Torre fundó el Partido Aprista Peruano en México con un grupo de peruanos que han huido de las actitudes autoritarias y dictatoriales de Leguía, ¿ya? A ver, a nivel económico, este gobierno sufre, pues, la crisis del 29, pero también inicia el proceso de recuperación a través de cosas como Sánchez Cerro pide apoyo a los Estados Unidos y llega la misión Kegmerer. Alf Kegmerer es un norteamericano que viene a ayudar, viene con un equipo de técnicos y vienen a ayudar al gobierno peruano para salir de la crisis. Se hacen cosas importantes como la ley de bancos y una mayor participación del Estado en la inversión pública. O sea, hay un shock de inversiones en obras públicas para compensar, ¿no? Hacer lo que se llama la demanda agregada, según las teorías de John Maynard Keynes, que se supone también en economía las han visto. Ahora, Sánchez Cerro, ¿no? Una de las causas del ataque a Leguía es el Tratado Salomón Lozano y la cesión territorial del Putumayo y Leticia. Ante los levantamientos constantes en Leticia, o sea, Leticia es la capital del caucho, le decían, y si caen las exportaciones, hay montones de protestas en Leticia. Y aparecen los sentimientos nacionalistas para volver a unirse al Perú. En respuesta a eso, por ejemplo, el gobierno peruano va a iniciar acciones militares contra Colombia, movilizando el ejército. Ahora, nuestro ejército para llegar a la selva sufrió un montón. Nuestro ejército fue diseñado para pelear contra Chile, ¿ya? No para pelear en la selva. A diferencia del ejército colombiano, que si ustedes miran el mapa, las principales ciudades colombianas están en selva alta. Cali, Medellín, Bogotá, son selva alta, ¿ya? Y por tanto tienen una visión hacia la selva, hacia los valles selváticos. Nosotros tenemos una visión hacia afuera. Entonces, el ejército colombiano pues tiene facilidades para pelear en selva. El nuestro recién aprendió eso en los años 80. Esa guerra la perdimos, por si acaso. La guerra con Colombia la perdimos. Algunas cosas, ¿no? Se crea el Jurado Nacional de Elecciones para llevar de manera limpia las elecciones del año 31, ¿ya? Que son las elecciones que la Torre desconoce. Se reforma el Banco Central, creando lo que ahora conocemos, Banco Central de Reserva del Perú, que mantuvo por muchos años su autonomía y el control del sistema monetario, ¿no?
salvo los años 80, 90, donde fue intervenido por los gobiernos de esa época. Hay una ley de emergencia donde se recortan las libertades y los derechos individuales, que es la ley que permite los procesos de represión del 31 al 35. Ah, ya algo que no aparece, creo, ni en la separata. Sánchez Cerro cierra San Marcos, porque todo el mundo sabía que las protestas y marchas empezaban ¿dónde? En San Marcos. ¿Dónde? ¿En qué parte de San Marcos? En la casona, pero no había la ciudad todavía. En la casona de San Marcos ahí empezaban las marchas, las protestas. Y justamente cierra San Marcos, así que no hay ingreso a San Marcos del año 32 al año 35, ¿ya? Así que no hay bases de esos años, no hay cachimbos en esos años, ¿ya? Ahora, Sánchez Cerro lo matan al terminar un desfile militar, ¿ya? En la avenida de la Peronidad, Sánchez Cerro es asesinado. Se han visto los videos sobre el asesinato del presidente Kennedy, así muy parecido. Está en un auto descapotable y se acerca un tipo y le mete un balazo y lo mata. Ya, la muerte de Sánchez Cerro va a significar que el gobierno asuma actitudes también más fuertes, una mayor represión a los ciudadanos, y lo que hace quien asume el mando es el general Benavides, y lo primero que hace es iniciar las conversaciones de paz con Colombia y se ratifica el Tratado Salomón Lozano. Y se retiran las tropas porque estábamos perdiendo con Roche, ¿eh? Con Roche estábamos perdiendo. Y ya durante esa época hay una serie de modificaciones, la política represiva baja un poco su tono, se habla de la paz y concordia entre los peruanos, eh, Benavides convoca elecciones, pero ante el miedo de que algún sector populista, sobre todo el APRA, asuma el control del país, este, anula el proceso. Antes de que se llegue el día de la elección, Benavides, ¿no? Anula todo y saca a los militares a las calles para evitar protestas, ¿no? Acuérdense que todavía hay la ley de emergencia. Ahora, hay muchas obras públicas, hay una gran cantidad de inversión en obras públicas, que es lo que más o menos mantuvo cierta paz en los sectores populares, porque hay ¿no? La idea es, a través de las obras públicas, dar trabajo a toda la mano de obra desocupada en las distintas zonas del Perú por producto de la crisis del 29. Se crea el Seguro Social, ¿ya? Aquí hay una imagen del Hospital Almenara, los que van a medicina, este hospital fue creado durante esta época. O sea, los dos hospitales más importantes de Lima, el Almenara, lo crea el dictador Benavides, y el Rebagliati lo crea el dictador Odría. Ya, interesante, ¿no? Y muchos hospitales han sido producto de estas decisiones autoritarias, más que de necesidades sociales. Ahora, el año 39, Prado y otros empresarios presionan igual, y diplomáticos internacionales presionan a Benavides para que se retire del Perú y evitar una posible insurrección, porque hay muchas fuerzas que resisten, que están conspirando contra el gobierno de Benavides. Benavides termina yéndose del Perú como embajador del Perú a España, ¿ya? En el año 39 asume el gobierno este señor, Manuel Prado. Este es un empresario, ¿no? Este es típico del partido civil, ¿no? Por eso Basadre también le dice la primavera democrática, que se inicie ¿no? Con un nuevo civilismo. Este es uno de los grandes empresarios del Perú, tipo rico, millonario, ¿ya? Pero que en cierta medida asume el control del país y aprovecha una coyuntura especial. ¿Cuál es la coyuntura especial que permite al Perú crecer? A ver, fíjense los años de su gobierno. ¿Qué coyuntura internacional permite que este primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche tenga éxito? ¿Mm? ¿Cuál es esa coyuntura internacional? Muy bien, Pamela. Muy bien, Fátima. Excelente. ¿Ya? Durante esos años, este gobierno va a crecer de manera alucinante. El crecimiento va a ser muy fuerte, ¿no? Esto es una cosa interesante. Ahora, durante su gobierno hay algunas aperturas democráticas, como legalizar los sindicatos que fueron prohibidos durante el gobierno de Sánchez Cerro, ¿ya?
se crea la segunda gran central sindical. La CGTP se creó durante el oncenio, la CGTP controlada por el Partido Comunista y la CTP controlada por el APRA, ¿ya? Ahora, Prado en el proceso electoral va a tener como aliados al Partido Comunista, porque ya los líderes comunistas de esa época dicen que hay que aliarse con la burguesía nacional y no con la oligarquía ni el fascismo. Y Prado, en cierta medida, pues es un oligarca, pero tiene una visión, diríamos así, burguesa importante en el país. Si a mí me preguntan cuál fue el mejor presidente de la República del Perú, yo, sin lugar a dudas, lo diría, fue Manuel Prado Ugarte. No, 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 no es que sea fan ni nada, sino con la frialdad de los datos y del análisis histórico, fue el mejor gobierno de la República hasta el momento, ¿ya? Este, algo cercano, no hay, ni cercano, ¿eh? No hay, complicado, ¿no? Ya. El segundo, ¿quién sería? Odría. Pues. El tercero, Pardo Ibarreda, José Pardo. Ahí está, los tres, mi podio. Y incluso entre Pardo y Odría habría cierto empate. Pero el gobierno de Manuel Prado es un excelente gobierno, hay que decirlo, ¿no? O sea, no por fan, sino porque sencillamente los resultados. Hay un incremento de las exportaciones, el Perú es manejado de manera técnica y empresarial, o sea, no vas a, o sea, los ministros no son cualquier idiota, pues, como vemos en muchas partes, ¿no? No vas a poner a un pata que es presentador de televisión de ministro de Defensa, no vas a poner a una profesora de ministra del Interior, ¿verdad? No vas a poner a un mercachifle ¿no? de bebidas exóticas de ministro de Salud, ¿ya? No vas a poner al dirigente de las combis de ministro de Transportes. No, eso no se ve. Los funcionarios del gobierno de Prado son, ya, Jorge Basal, Santiago Antúnez de Mayol, por ejemplo, ¿no? Solo para mencionar a dos profesores de San Marcos de esa época, ¿ya? Menciono esos dos nomás, ¿no? Pero hay más. Este, entonces, hay un proceso de modernización, se crea la Corporación del Santa, yo soy ancachino y he visto eso, pues, ¿no? La central hidroeléctrica que se crea, que se demoró como 20 años en hacerse, pero fue una cosa genial. La Corporación Corpac, la Corporación de Aviación Civil, la idea de la Corporación del Amazonas para desarrollar la economía en la selva, que fue muy importante para el crecimiento de ciudades como Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado. Se reconstruye la Biblioteca Nacional y pone a cargo de esa reconstrucción a Jorge Basadre. ¿Por qué se reconstruye? Porque en el año 43 se incendió, ¿ya? Ahora, como empresario y como planificador, lo que hace Prado es un censo. El primer censo técnico del Perú moderno, ¿no? Es el de 1940, ¿ya? Los mejores censos antes de ese son los censos de la colonia, alucinante. Sí, en la colonia los españoles hacían censos muy precisos porque de esos censos salía pues el tributo indígena y la mitad. Entonces tenían que ser muy precisos en eso. Y el siguiente censo preciso y detallado y técnicamente elaborado es el censo de 1940, ¿ya? Que saca una cifra de 7,5 millones más o menos de habitantes en nuestro país, ¿ya? Y Lima, 500,000 de habitantes. Entre Lima y el Callao, un poquito más de 500,000 de habitantes. Algo importante, además de la guerra mundial, que la venta de nuestros productos nos enriquece, además de eso, y la inversión con ese dinero en obras de desarrollo, tuvimos, ¿no?, que sufrir una guerra más. Pero esta vez es la primera y única guerra que militarmente ganamos. Ninguna otra guerra el Perú como tal ha ganado, ¿ya? La única guerra. A nivel militar somos como Alianza Lima, siempre nos ganan, ¿ya? Si hay algún aliancista malas, debe saber, ¿no?, su triste historia en torneos internacionales. A nivel internacional, a nivel de guerras internacionales, el Perú es Alianza Lima, ¿no? Hay que decirlo así. La guerra con el Ecuador, al contrario, ya durante todo, desde el oncenio de Leguía en adelante, el Perú mantiene un equipamiento militar muy, muy importante. Leguía empieza
Sánchez Cerro, a pesar de la crisis continua, porque necesitas tener armamento para reprimir a la población en caso de, ¿no? Porque habían a cada rato levantamientos. Eso lo continúa, ¿no? Le empieza Leguía, por eso se logra el tratado con los chilenos, ¿no? La recuperación de Tacna, para reprimir a la población, continúa la política armamentística Sánchez Cerro y Benavides. El año 41, ¿sí? El Servicio de Inteligencia peruano demostró que los ecuatorianos estaban concentrando armamento y tropas en su frontera. ¿Qué pasó? El Perú hizo lo mismo. Apenas los ecuatorianos cruzaron la frontera, se produjo una batalla, la batalla de Zarumilla, donde el Perú le sacó la mugre a los ecuatorianos, y al mismo tiempo la, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra lograron tomar posiciones y ocupar algunos puertos del Ecuador. De ahí, en una de esas batallas, tenemos uno de los grandes héroes de nuestras Fuerzas Armadas, que es un oficial, un piloto, un teniente de la Fuerza Aérea de ese momento, que se va a inmolar lanzando su avión contra las baterías ecuatorianas para facilitar dos cosas: que puedan caer los comandos, tomar la fortificación ecuatoriana, ¿ya? Y de esa manera evitar que la fortificación siga disparándole a los aviones o disparándole a la infantería que estaba desembarcando. Jorge Chávez, no seas malo, no seas mala, Penicol. Jorge Chávez Darnell fue un peruano, ¿ya? Peruano-francés, que es famoso porque en una competencia, habían competencias de aviones en esa época, en una competencia de aviones, Jorge Chávez muere en los Alpes. Jorge Chávez creo que nunca vino al Perú, ¿ya? Su viejo era peruano, pero él nació en Francia, ¿ya? Y vivió en Francia. Pero siempre cuando le preguntaban su nacionalidad, él en francés decía, je suis péruvien, ¿ya? Así es, muy bien, ahí está, la gente recién se dio cuenta, que es el general, no, disculpen, teniente, después de su sacrificio, fue ascendido póstumamente al rango de capitán, ¿ya? José Abelardo Quiñones, que es lambayecano, ¿no? Chiclayán. Y aparece muy bien Sandra en el billete de 10 soles, ¿sí? Ahora están circulando billetes de la misma denominación con héroes distintos, ¿no? El billete antiguo de 10 soles es a Quiñones y el billete nuevo de 10 soles es una cantante, compositor y cantante, ¿no? ¿Cómo se llama esa compositora y cantante de música criolla? Nada. Muy bien, así es. Es un símbolo, ella es un símbolo de la patria. Ella es gracioso. Ella es una pituca que nace en la hacienda de su familia en Apurímac, ¿ya? Pero le gustan estos ritmos, la mezcla de lo... Y de ahí sale esa música tan hermosa que es considerada la música típica de Lima, ¿no? La música criolla es la música de Lima, básicamente. Bueno, en esa guerra ganamos, ocupamos un montón de territorio ecuatoriano. Entre junio y julio, agosto del 41, el Perú es un país victorioso, le ha pegado a los ecuatorianos, primera guerra, orgullo nacional, ta, 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 ta. Listo. En diciembre del 41, los japoneses atacan Pearl Harbor. Los norteamericanos ya convocan a una reunión que se va a desarrollar en enero del 42 en Río de Janeiro, y convocan a todos los diplomáticos del continente para tomar un partido frente a la agresión fascista. Y en plena reunión, los ecuatorianos toman el punto y se quejan, ¿sí? Lloran. Y Estados Unidos plantea, ¿no? Este protocolo que al final terminan imponiéndonos la devolución de los territorios ocupados a los ecuatorianos, y esto se llama el Protocolo de Amistad y Límites, ¿no? Entre Perú y Ecuador, que se firmó en Río de Janeiro en el año 42, que tiene como garantes a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Y en ese protocolo se dice que esos países conformarían una comisión para hacer la demarcación territorial entre Perú y Ecuador. Nunca se pudo hacer porque los comisionados norteamericanos y brasileños que iban a hacer eso fueron movilizados para la guerra, ¿ya? Más piñas. Ya estaba armado, ya se sabía qué gringos venían, qué brasileños venían, ¿no? Pero
los norteamericanos fueron enviados a la guerra y los brasileños también, porque los dos únicos países de latinoamericanos que fueron a pelear junto con los norteamericanos, a mandar tropas, aviones, barcos, hombres, fueron México y Brasil. El resto no mandó nada, pero sí se rompió relaciones diplomáticas, por tanto no se les podía vender ningún recurso a los países fascistas. ¿Ya? Y en el caso peruano se expulsó a los que tenían pasaporte italiano, alemán y japonés. ¿Ya? Y hubo cierta discriminación, porque si tú eras peruano de origen italiano, peruano de origen alemán, no te pasaba nada. Pero si eras peruano de origen japonés, sí te metieron preso. Los metieron presos a los peruanos de origen japonés, como la familia del expresidente Fujimori. Ellos terminaron presos mientras los investigaban. Mientras que los peruanos de origen italiano y alemán los investigaban con sus lazos con los partidos fascistas o los gobiernos fascistas de esa época, los investigaban, pero en libertad. A los japoneses los investigaban, pero presos. ¿Ya? Eso fue un abuso discriminatorio que se hizo en el Perú. Bueno, 45, elecciones generales. El APRA se junta con los liberales, y sobre todo los liberales de provincia, que tienen un líder importante, que es un intelectual, catedrático, abogado, José Luis Bustamante Rivero, que es arequipeño. ¿Ya? Y se forma el Frente Democrático Nacional y gana las elecciones. Hay un cogobierno del APRA y los liberales. Este cogobierno y sus medidas reformistas fracasan cuando empieza una nueva crisis económica. El Perú dependía mucho de las compras, ¿ya? Es decir, de las exportaciones a los Estados Unidos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, para el año 45-46, los gringos ya no nos compran el volumen que estábamos acostumbrados. Se caen las exportaciones, afectando la economía del gobierno. Pero Bustamante sigue y los apristas insisten en varias reformas. Algunas de ellas son buenas y han sido duraderas, como la gratuidad de la educación secundaria, como las 200 millas, por ejemplo. Pero hay una reforma que causó golpe con la oligarquía. ¿Cuál es la reforma? No aparece en la separata, creo, que es la ley que prohíbe el yanaconaje, una ley que prohíbe todo trabajo gratuito. Los hacendados, ¿sí? Los empresarios que tenían mano de obra yanacona, protestaron y se enfrentaron al gobierno. Y como Bustamante no pudo hacer mucho, los apristas comenzaron a cuestionar al gobierno. Los apristas le pedían medidas más sí, drásticas contra la oligarquía peruana. E incluso los mismos apristas formaron grupos terroristas que hacían atentados contra aquellas empresas, aquellas instalaciones de empresarios que se oponían a las reformas. ¿Ya? Y en uno de esos atentados se les pasó la mano y mataron al hombre más rico del Perú, que se llamaba Alejandro Graña Garland. Ese señor, mediante su matrimonio, se fusionaban los dos grupos empresariales más grandes de ese momento. ¿Ya? El grupo Graña Miro Quesada y el grupo Garland Ponce. Y de ahí sale el grupo que ahora conocemos, como el grupo El Comercio, el grupo Miro Quesada, como se le dice, ¿no? Lo mataron al pata este. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ante las protestas sociales, que son alucinantes, lo que hace Bustamante es cerrar el Congreso, declarar la ley de emergencia. Y, por ejemplo, una de las protestas más fuertes va a ser que un sector de la Marina de Guerra, junto con el APRA, se rebelan el 3 de octubre del año 48, intentando dar un golpe de Estado. Pero este golpe fracasa, porque no se va a plegar el ejército. Días después, el 27 de octubre, el ejército, con otro sector de la Marina y sectores de la policía y la oligarquía, dan un golpe de Estado. Y en este caso, ese golpe de Estado lo dirige el general Manuel Apolinario Odría. ¿Ya? Ese es el famoso golpe de Odría. El gobierno de Odría, por si acaso, hay que dividirlo en dos etapas. La etapa dictatorial, donde utiliza todo tipo de mecanismo represivo y brutal, 48 al 50, y esa etapa está bien descrita en dos novelas escritas por sanmarquinos de esa época.
¿ya? Uno ya era profesor y el otro era estudiante. Uno de ellos es premio Nobel. ¿Mm? ¿Cuáles? A ver, ¿qué novelas son? Si no saben es porque no van a letras ni a humanidades, ¿no? Seguro van a ingenierías. Bueno, los que van a medicina tienen que saber todo. ¿Qué novelista es? ¿O qué novelas son? Son dos novelas que hablan de esta época. De- Sí, muy bien, Pamela. ¿De quién es esa novela? A ver, Conversación en la Catedral. La ca- Muy bien, pero ¿sabes qué? Lo interesante es que, bien, Sandra, la catedral no tiene nada que ver con catedral, es un bar. Es un bar un bar que se llamaba La Catedral, ¿ya? Así se llamaba el bar. Ese bar estaba al frente del Teatro Segura, en el centro de Lima. Y ahí siempre caía toda la gente de San Marcos a tomarse sus tragos y a comer algunos platos típicos que ya han ido, ya casi no se comen, ¿no? Por ejemplo, un plato típico de esa época era el sándwich que le llamaban butifarra, que cada vez se come menos. El otro plato era la patita con maní, patita de chancho con maní. Eran platos típicos. ¿Sí? La patita de chancho, hay gente. Claro, sabalita, ¿sí? Está muy bien, ¿no? En esa novela es donde aparece esa famosa frase de Vargas Llosa, que es una frase pues que es atemporal, o sea, funciona para todas las épocas del Perú, ¿no? Donde el joven Varguitas le pregunta pues, a uno de los tíos más viejos, borrachos, ahí, ¿no? Que anda chupando pisco todo el día, le pregunta, tío, ¿ya? Porque el tío se metía a sus rollos, así tipo, como mucha gente que se crea analista político sin mucha lectura, ¿no? Sin estudio de campo, sin datos, pero hace análisis. El análisis político, chicos, solo se hace cuando hay datos, ¿ah? No se puede hacer análisis político sin datos. Entonces, ahí viene la frase de Vargas Llosa, es, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió el Perú? Es la pregunta. ¿Y cuál es la otra novela? ¿Cuál es la otra novela que es muy popular y que es contada por un joven profe de San Marcos que termina en cana, que termina preso? Y había una prisión política en Lima. La prisión para presos comunes era el Panóptico, que estaba, miren, Palacio de Justicia, al frente está el Panóptico, donde está el Sheraton y el Centro Cívico, ahí estaba el penal de Lima, se llamaba Panóptico, y ese era para presos comunes, ¿ya? Los presos políticos eran llevados a otra prisión, que era, que es una manzana que está entre la avenida, a ver, Bolivia, España, Alfonso Ugarte y Chota, en eso, que actualmente le decimos prefectura, nada más. Ahí estaba el sexto. ¿Quién escribió el sexto? Uy, ay, ay, si vas a letras, humanidades, medicina, económicas, tienes que saber, ¿no? Muy bien, Carlos. El sexto es una prisión. Es una novela creada en la prisión, en las memorias de Arguedas, cuando estuvo preso. Y Arguedas cuenta que un día, pues los apristas comenzaron a salir de la cárcel. Arguedas era comunista. Y los apristas salen de la cana. Y era que Odría se había unido con los apristas y se forma un frente electoral para las elecciones que Odría convoca el año 50 y ese frente se llama APRA 1, ¿no? Uno es el partido, no hay nada más personalista que el movimiento tenga tu nombre, ¿no? Fujimorismo, personalismo puro, caudillismo civil. En el caso de Odría, Unión Nacional Odrillista, ya, caudillismo puro, ¿no? Así descarado. Y el APRA, ¿no? Se juntan y salen de la cana. Allá de la Torre, que estaba refugiada en la Embajada de Colombia, la Embajada de Colombia de esa época estaba en la avenida Arequipa, allá de la Torre regresa y sale a dar discursos apoyando esta alianza. Ahora, por eso hay que dividir el periodo, el ochenio, los 8 años de Odría hay que dividirlo en dos. Los dos primeros, represión, matan gente, meten presa gente, deportan a refugiados. Pero luego vienen las elecciones del año 50 y se inicia un periodo democrático, que como ya lo he mencionado, es un buen gobierno, ¿ya? Ahora, el Perú
vivió una crisis económica muy fuerte, 45, 46, 47, 48. En 48, con Odría, se comienzan a hacer una serie de reformas. Llega la misión Klein. Julius Klein es un planificador norteamericano que viene con un equipo de norteamericanos para darnos una serie de asesorías y recomendaciones de cómo recuperar la economía. ¿Ya? Y una de esas tiene que ver también con las ideas keynesianas, ¿sí? Obras públicas, obras públicas. Entonces, miles de peruanos que en el interior de nuestro país se han quedado sin chamba porque su hacienda ya no vende azúcar, algodón, lana, café, cacao, tabaco que vendíamos antes. Las minas ya no venden hierro, cobre, oro como vendíamos antes. Esos miles de peruanos se terminan trasladando a las grandes ciudades donde se hacen muchas obras públicas. Lima comienza a crecer de manera alucinante, ¿ya? Todo este eje, ¿ya? Que va a ver, Avenida Salaberry, ¿ya? Avenida Salaberry, todo lo que sería de Santa Beatriz a Jesús María, hasta Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel, Magdalena, ¿no? Lima hacia San Isidro, Miraflores, Barranco, Lima hacia La Victoria, Santa Anita, ¿ya? Lima hacia el RIMAC, San Martín de Porras. Todo eso comienza a crecer. Y un montón de obras públicas, de ahí salen estos enormes edificios que hasta ahora siguen siendo los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ¿ya? El edificio del Ministerio de Educación ahora es la Corte Superior de Lima, ¿no? Pero comienza a hacerse el Estadio Nacional, ¿sí? Las ciudades universitarias, de San Marcos, de la Cantuta, de la Agraria, de la UNI, y no solo en Lima, también en provincias. Gigantescos hospitales, ¿ya? Se crea el Seguro Social del Empleado, ¿sí? Uno de los médicos más importantes que había en esa época era un profe de San Marcos, Edgardo Rebagliati, que se convierte en el jefe, en el creador del Seguro Social del Empleado, y, y por sus ideas se crea este superhospital que es el Rebagliati, ¿no? Yo lo conozco bien porque estoy internado varias veces ahí, y este hospital para su época fue el hospital más moderno de América Latina, ¿ya? Y es una cosa impresionante. Así que hay varias cosas, ¿no? A ese proceso migratorio, ¿ya? La idea es que esa mano de obra no se quede sin chamba y no termine convirtiéndose en focos guerrilleros o focos de protesta. Y la gente sale de las zonas rurales. Ahí en esta época se da el proceso de cambio, ¿no? Perú tenía mayor población rural, esa población rural en porcentaje comienza a caer para aumentar el porcentaje de la población urbana, pero lamentablemente no hay, y diríamos así, una planificación urbana en las ciudades. Se hacen obras públicas para colegios, las grandes unidades escolares, pero el ritmo de hacer viviendas es un ritmo muy lento frente a la llegada masiva de pobladores y se produce la primera oleada migratoria, que este antropólogo que era profe de San Marcos, José Matos Mar, llamó cholificación. La Lima criolla, ¿sí? Comienza a recibir a la Lima migrante, a los migrantes que se vuelven, ¿no? De ahí sale la nueva Lima, la Lima de los colores, la Lima de la comida diversa, ¿ya? Se masifica la chanfainita, tu ají de gallina, se masifican un montón de productos de consumo que no se consumían normalmente en Lima. En Lima era causa, patita con maní, ¿ya? Y butifarra, así. Una comida muy, muy pegada a Occidente, muy pegada a España. Pero llega pues la comida, ¿no? Tu ají de gallina, tu papa a la huancaína, tu ocopa, ¿ya? Y también la música, también los colores, ¿ya? Sale otra Lima. Esa primera oleada que empieza el 48 y se calcula hasta los años 60 más o menos, ¿ya? De ahí salen los primeros asentamientos humanos, que se ubican en Comas, en San Martín de Porres, en San Juan de Miraflores, ¿ya? Entonces, se hacen obras, se hacen viviendas populares, pero no alcanza, ¿ya? ¿Qué barrios populares se hacen? Que les llaman unidades
de unidades de vivienda. Matute, por ejemplo. ¿Ya? Hay una nueva parte del barrio obrero del Rima, nueva parte del Porvenir en La Victoria, pero el ritmo de construcción de viviendas populares es muy lento porque hay mucha corrupción, ¿ya? Como ves en la actualidad, van a hacer un colegio público, se demoran un montón de tiempo, ¿ya? Pero a 2 cuadras más allá hay un colegio privado que lo han hecho en 6 meses, ¿ya? El colegio privado lo han hecho en 3 meses, 6 meses, ¡pam! Nuevecito. En cambio, no, al otro lado está el colegio estatal, que hace 10 años que lo están construyendo. Esa demora es la que genera sobrecostos y corrupción, ¿ya? Y eso se ve claramente en las obras públicas en el Perú históricamente, desde la época de Balta, desde Castilla hasta ahorita, ¿ya? Hay hospitales que todavía no los terminan de hacer desde la época de Alan García. El hospital de Chimbote, el hospital de Cusco, el hospital de Tumbes, hasta ahora no se termina. Entonces, eso es. Ahora, es un buen gobierno, ¿ya? Pero, bueno, siempre va a recibir críticas. Ahora, el año 56, elecciones generales, y esta vez eh, el APRA se va a unir con el Partido Civil comprado, ¿ya? Loco, ¿ah? Ahí sí ya la gente se descuadra, ¿no? Porque que el APRA se alíe con los liberales puede ser, que el APRA se alíe con los militares progresistas puede ser, pero que el APRA se alíe con el civilismo cuando su plan de gobierno era expropiar las haciendas y las minas, eso sí descuadró. Por eso ella de la Torre sacó un libro, 30 años de aprismo, es un libro donde corrige todas sus ideas. Y hay una idea fuerza de ese libro que es, no hay que quitarle la riqueza al que la tiene. Lo que hay que hacer es generar riqueza para el que no la tiene. Y ahí el APRA deja de ser un partido de izquierda, socialista, socialdemócrata, para convertirse en un partido de centro-derecha, como se le dice actualmente. El segundo gobierno de Prado es un excelente gobierno también, ¿sí? Eh, el crecimiento económico continúa, se comienza un desarrollo industrial, se inaugura la siderúrgica de Chimbote, por ejemplo, que es, o sea, un país que no produce acero, no, ya está muerto, pues. Si no produces, tienes hierro, tienes carbón y no produces acero, eres tonto, pues. Entonces, comenzamos a tener un crecimiento económico sostenido. Ah, me había olvidado, una de las cosas que beneficia a Odría es el inicio de la Guerra Fría a nivel de las carreras armamentistas. Desde el año 50 hasta inicios de los años 80, el Perú tiene un crecimiento sostenido gracias ¿a qué? A la Guerra Fría, ¿ya? Ahora, por ejemplo, con la expansión de Rusia, se ha iniciado una nueva etapa de Guerra Fría y eso nos está conveniendo porque nuestras materias primas están subiendo bastante. Hay cosas que suben también, el combustible, algunos commodities, trigo, soya, maíz, petróleo, gas, eso va a subir, pero también sube oro, cobre, estaño y un montón de productos alimenticios que vendemos. Entonces, ahorita si tú eres importador, estás asustado, porque encima Rusia y Ucrania son los principales, ¿no?, productores de trigo, de soya de, y cebada. Los dos países juntos producen la cuarta parte de todo el grano, o sea, trigo, soya y cebada del mundo. Incluso a Ucrania le dicen el granero de Europa, pues, ¿no? Pero ya fue, pues. Entonces ahora va a haber problemas de abastecerse de eso. Por eso el aceite, los fideos, la harina, el pan va a subir y ya está subiendo. Y el combustible también, porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. Y si hay sanciones a Rusia, eso significa que sube el precio del petróleo y el gas. Entonces, pero si tú eres exportador de minerales, agroindustria, algodón, textiles, ahorita estás feliz, porque todo eso están comprando los europeos. ¿Ya? Esa es la ventaja. Bien, ¿qué es la Alianza para el Progreso? Es una iniciativa política y diplomática del presidente Kennedy de los Estados Unidos para
hacer una bolsa de ayuda económica, alimenticia, de recursos básicos para los países pobres, para evitar que el hambre, el desabastecimiento genere posibles insurrecciones comunistas. La Alianza por el Progreso es parte de la política anticomunista de los Estados Unidos. ¿Está claro? Como parte de eso también, porque el miedo es la revolución cubana, ya que vimos la clase pasada. El miedo es la revolución cubana. Se crea el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tratar de unificar los mandos y tener una respuesta única y sólida contra cualquier levantamiento de carácter comunista. A nivel económico hay una gran producción industrial y estamos ante dos boom. El boom pesquero, la harina de pescado, y el boom azucarero. ¿Ya? El boom pesquero es, gracias a nuestra posición geográfica, tenemos una ventaja en la gran cantidad de masa, ¿no? De masa ictobiológica, ya, peces. En esa época. Ahora eso está perdiéndose por dos cosas, ¿no? Cambio climático y por la depredación. Pero en esa época estábamos muy bien. Y el boom azucarero, debido a que los problemas que tiene Cuba después de la revolución y el bloqueo comercial, ¿ya? A Cuba, ¿no? El bloqueo comercial que le hace Estados Unidos le permite a Cuba solo negociar con España y México, nadie más. ¿Por qué? Por las raíces históricas que tiene España, México y Cuba. Hay una unidad cultural histórica de época desde la colonia, ¿no? Mucha unidad cultural. El mismo Fidel Castro, su viejo era español, era vasco y fue oficial español durante la Guerra Civil. Y fue el sargento, ¿no? De ordenanza, se le dice, del general Franco. O sea, el viejo de Fidel Castro. Entonces, por eso solo estos dos países podían invertir y negociar con Cuba. El resto del mundo estaba prohibido. Así que eso nos va a beneficiar a nosotros porque vamos a comenzar a exportar una gran cantidad de azúcar desde las haciendas del norte del Perú. Bien, el año 56, violando la ley, Prado se hace el loco y mira para un costado y permite que el partido aprista, a pesar de que está prohibido, se presente a las elecciones. Y todo indicaba que el APRA iba a ganar, ¿ya? Hay bromas donde, hay caricaturas donde Valle de la Torre ya está probándose la banda presidencial, ¿no? Ya está haciendo su discurso, todo. Pero lo que pasa es que hay sectores del ejército, del Comando Conjunto, que son muy conservadores y tienen miedo que el APRA, porque el APRA cuando está en campaña electoral se vuelve socialista, radical, ¿no? Alan García incluso decía que hay que volver a la Constitución del 79, que hay que eliminar la tercerización y el empleo laboral, el empleo temporal. Hay que regresar a una legislación, al aseguramiento universal de la salud. Eso es socialdemocracia. Pe. Y eso decía Alan García en campaña. O sea, cuando asumió la presidencia no hizo nada de eso. Entonces tenían miedo, porque la Torre en su discurso decía cosas como, no el libro 2 que se llama Antiimperialismo y el APRA. El libro 2 el libro 1 es el antiimperialismo y el APRA, y el libro 2 es 30 años de aprismo. El libro 2 sale para justificar la alianza con el civilismo, comprado. Pero allá de la Torre, el 56 hace campaña con el libro 1 para ganarse pues, a los sectores populares. Y los militares se asustaron y lo que hicieron es dar un golpe de Estado, evitar que se produzca el proceso electoral. Listo, se acabó. ¿Ya? Y esta junta militar, ¿sí? Tiene por objeto manejar las elecciones y que no gane nadie que tenga estas ideas radicales. Por eso gana un partido moderado como Acción Popular, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los militares? Como ya tienen bien claro, el problema principal del Perú, desde que Mariátegui lo dijo, Mariátegui lo puso en su libro Los 7 ensayos de la realidad peruana, el principal problema del Perú es el problema de la propiedad de la tierra. ¿Ya? El Perú es un país con pocos propietarios, decía Mariátegui, y por eso se da la desigualdad e injusticia.
Y lo que hacen los militares es eso, una ley de bases de reforma agraria que compromete al siguiente gobierno a hacer una verdadera reforma agraria para que todos los peruanos tengan acceso a la propiedad. La propiedad es un derecho, ¿ya? La propiedad privada no es un derecho, tú tienes derecho a tener propiedad privada, ¿ya? Y esa es una propuesta. ¿Qué más hacen los militares? Crean un centro de planificación, ¿ya? Que luego Fujimori lo desmanteló, luego lo intentaron reconstruir, que ahora funciona más o menos, pero como, ¿no? Como pata coja. Y manipulan las elecciones a través de mecanismos como la cifra repartidora para que ganen sus candidatos. Eso sí, no son tontos los militares, ¿no? El 63 en esas elecciones gana Acción Popular, ¿ya? Aliado a un partido que ya no existe, el Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Y durante su gobierno hay un crecimiento económico constante, pero hay muchas protestas sociales, ¿ya? La década de los 60 es una década de muchas protestas sociales. Acuérdense, surge el discurso antiimperialista, anticolonialista, muy fuerte en todos los países pobres y encima postcoloniales. Y en el Perú, pues pasó eso, ¿no? Hay un crecimiento del movimiento comunista, de las protestas sociales. A cada rato hay marchas, e incluso, acuérdense, durante finales del gobierno de Prado, hay un primer levantamiento que está mencionado en la separata anterior, que es el levantamiento en Cusco, ya dirigido por el estudiante de Derecho Hugo Blanco, las tomas de tierra en varias zonas del Cusco, sobre todo en la provincia de la Convención. Estas tomas de tierra no son propiamente una guerra de guerrillas, pero ya hay una protesta fuerte. Belaúnde asume el gobierno y Belaúnde promete que va a hacer una reforma agraria estructural y profunda. Con eso, ¿no? Con eso más o menos va a contentar a los sectores radicales de izquierda y la protesta va a ser básicamente por mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales. A cada rato hay marchas y protestas en Lima y en todo el país. Pero el 65, cuando Belaúnde saca su ley de reforma agraria, y se llama Ley de Reforma Agraria y Colonización de la Selva, en lugar de hacer una reforma agraria, lo que hace es, ¿no? Poner oficinas, le llama oficinas de reforma agraria, donde los campesinos sin tierra, ¿ya? Vayan a inscribirse y el gobierno les dé tierras en la selva, en las márgenes de la carretera que se llamará marginal. ¿Por qué se llama marginal? Porque en las márgenes de la carretera se entregan lotes de 10 a 20 hectáreas, dependiendo de la zona, a las familias de campesinos sin tierra. Pero nunca esa reforma cuestionó la situación del yanaconaje. Y el yanaconaje es una especie de servidumbre medieval que se mantenía en el Perú y eran los trabajadores gratuitos que por derecho y por herencia las haciendas tenían a su cargo. Eso nunca se cuestionó, ¿ya? Porque además Belaúnde y su grupo de Acción Popular venían de este sector social de hacendados, ¿no? No se iban a atacar ellos mismos, ¿no? Ahora, del 65 al 68 hay una serie de protestas que terminan formando grupos guerrilleros. El Frente de Liberación Nacional y el MIR, ¿ya? Dos grupos guerrilleros. El MIR va a ser derrotado militarmente y sus líderes morirán en combate, ¿no? Mientras que el Frente Nacional, algunos de sus líderes van a sobrevivir a la represión durante el gobierno de Belaúnde. Ahora, obras importantes. Continúa el crecimiento de Lima, ¿sí? San Felipe, Jesús María, más urbanizaciones, el aeropuerto Jorge Chávez. Hay un crecimiento muy fuerte de la ciudad de Lima, sobre todo. Ya desde Leguía en adelante, las obras se concentran en Lima. Antes, desde Castilla, se hacían las obras modernizadoras, el tranvía, la electricidad, ¿no? El alumbrado a gas, el agua y desagüe, todo se hacía en Lima por ser la capital. Pero la inversión masiva en obras públicas empieza con el gobierno del oncenio y no para hasta ahorita, ¿no? O sea, y si vives en Lima, miras la cantidad de obras que hay. Y por eso, para hacer esas obras, atrae mano de obra, ¿no?
Bien, el gobierno de Belaúnde económicamente está bien. El problema no es ese, el problema es las protestas sociales, ¿ya? Los años 60 y muchas protestas sociales, repito, surge mucho el discurso antiimperialista, anticolonialista, ¿ya? Y la idea de reformas estructurales, en las que muchos coinciden, incluso los militares, ¿no? O sea, hasta los militares conservadores como Linley o Pérez Godoy están de acuerdo con esas reformas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la caída de Belaúnde? El acta de Talar. Hay una crisis muy fuerte, una crisis económica que sequía, unas prolongadas y muy fuertes sequía del año 67, que ataca a la agroindustria, generando muchos desempleados. Entonces, hay una gran cantidad de protestas y el año 68, encima, hay protestas a nivel mundial, ¿no? Hay protestas en Europa Oriental, hay protestas en Estados Unidos, hay protestas en Europa, hay protestas en América Latina. El año 68 es un año de muchas protestas a nivel global. Y encima, en medio de este panorama de protestas, ¿ya? Y de caída de las exportaciones, salta el escándalo del contrabando y el que ya es la gota que derrama el vaso, el acta de Talara. Se negocia otra vez los yacimientos petroleros del norte del Perú a favor de la International Petroleum Company, y el documento tenía que ser publicado, como toda ley o tratado tiene que ser publicado en el diario oficial, el peruano. Resulta que la página 11 del tratado no la publicaron. Y no lo hicieron adrede. Esa página era importante porque ahí estaban plazos, montos, porcentajes, pagos. Esa página era muy importante, pero no salió publicada. Y todo el mundo dijo pues que es parte de estas trampas entreguistas a favor del imperialismo norteamericano. Y no, se ha demostrado históricamente, un historiador que fue profesor ahí en la PRE, que ahora es profesor en generales, Víctor Arrambide, demostró de que no, de que fue un error. En el periódico se olvidaron de tipear y poner esa página. Nada más, fue un error. No fue mala fe, mala intención por parte del gobierno de ocultar cifras, porcentajes, no. Y eso generó la indignación popular y ya, pues, ¿qué creen que pasó? Marchas al extremo y los militares, como Velasco lo va a decir en una entrevista con César Hildebrand, imagínense Hildebrand lo viejo que es, que entrevistó a Velasco, y le dice, nosotros, o sea, el comando conjunto, ya militares ya no conservadores, sino mucho más hacia la izquierda, nosotros decidimos como comando conjunto tomar el poder institucionalmente para evitar que el Perú termine en un caos, en una anarquía o en algo peor, en una revolución comunista. Así que tomamos el poder. Y los militares negocian con los guerrilleros del MIR y del Frente de Liberación. Y muchos de los dirigentes del MIR y el Frente de Liberación terminan siendo funcionarios del CINAMOS que va a crear Velasco, ¿ya? Entonces, el gobierno de Velasco va a ser influenciado muy fuerte por estas ideas de planificación económica que viene de la CEPAL. La CEPAL no la CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas que hace estudios, investigaciones para ver, ¿no?, la economía de América Latina. Se llama Centro de Estudios para América Latina, ¿ya? Y ahí estudia y le recomiendan, o de Perú, invierte más en salud, o de Chile, invierte más en transporte, o de Argentina, invierte más en seguridad, o de Brasil. Esa es la chamba de la CEPAL. Las Naciones Unidas paga a un grupo de intelectuales, científicos, sociales, economistas, expertos en modelización matemática, en estadística, en ingeniería también, en medicina, tiene un equipote ¿no?, de todas las carreras habidas y por haber, para hacer estudios. Y ellos nos dicen, oye, a Perú le falta mejorar su educación, ¿no? O sea, hoy Perú invierte pues, en educación, ¿no? Y te dan las cifras, los datos, dónde invertir. Esa es la función de la CEPAL. Y la CEPAL decía que había que hacer reformas estructurales. La CEPAL decía que teníamos que generar una planificación económica para que esa plata que venía por las exportaciones de minerales, azúcar, harina de pescado, esa plata no se pierda y se invierte en industria y desarrollo local. Eso decía la CEPAL. Entonces, esas ideas van a permear
se van a meter en la cabeza de una gran cantidad de militares de las tres armas, de las cuatro armas, incluida la policía, que van a creer en ese proyecto. Y al mismo tiempo, y esas ideas se van a distribuir a partir de qué? Del CAEN. El CAEN es la escuela de posgrado de los milicos. ¿Ya? El CAEN era una escuela de posgrado para los militares. Ahora ya no, ahora ya entran civiles. ¿Sí? Yo una vez quise postular, pero se me pasó el tiempo para estudiar planificación y desarrollo nacional. Pero como yo quería estudiar eso, al final me terminé yendo a estudiar esa vaina a Estados Unidos. Pero el CAEN tiene esa orientación. No son socialistas, no son comunistas para nada. ¿Ya? Lo que hacen es estudios para buscar el desarrollo del país. Entonces, y como lo dice, ¿no? Sacar al país del subdesarrollo y evitar pues la injusticia social que tenemos ahora, ¿no? O sea, hay injusticia, claro que sí. O sea, si no te indigna que haya gente que coma mal, tenga tuberculosis inmunoresistente, ¿sí? Que haya gente que no tenga seguro médico, que no tenga salario fijo o estable, ya, pues, si no te indigna eso, eres carejeve, carepalo, eres inhumano, ¿no? Eres un Putin. Y obviamente también los militares están preocupados por algo, pues, ¿no? Muchos países están creciendo y nosotros tenemos muchos conflictos internos. Y otros países tienen menos conflictos internos y están creciendo. Brasil, Colombia. En Colombia solo había las guerrillas en el norte. Luego, en los años 70, 80, las guerrillas, ¿no?, llegan a controlar muchas partes de Colombia. Pero Chile. Incluso Velasco y Morales Bermúdez van a usar el discurso antichileno para justificar compras de armamento. Acuérdate que es una dictadura militar, no hay parlamento, no hay nadie que vigile las compras, no hay comisión investigadora. La prensa se va a liar y va a aceptar la idea de la reforma. Y los periódicos o medios de prensa que ataquen al gobierno, Velasco los nacionaliza. ¿Ya? Entonces, objetivo, modernizar. Y le ponen este nombre, Plan Nacional Inca, ¿no? Esa idea de la identidad movilizadora, los discursos patrióticos. Es nacionalismo y antioligarquía. Por eso, antioligarquía, ¿cómo te bajas la oligarquía? Las haciendas, pe. Nacionalizas las haciendas y las fábricas. Por eso se estatizan los recursos, las minas, las empresas, ¿ya? Los yacimientos petroleros, cosas de ese tipo. Ahora, el problema de estatizar y nacionalizar tanto, creando tantas empresas públicas, es que terminas peleándote con los inversionistas extranjeros, uno, y dos, los inversionistas peruanos, y tres, que es lo peor, ¿quién administrará esas empresas? Los militares hicieron como muchos gobiernos que no creen en la meritocracia. Todos los ministerios, el ministro era un militar. Todas las instituciones públicas grandes, el jefe era un militar. ¿Asesorado por quién? Por dirigentes sindicales, por dirigentes de izquierda, que algunos de ellos nunca trabajaron. Entonces, si eso fuera así, entonces, pues chicos, no postulen, porque había fábricas que eran manejadas por el obrero y un militar. ¿Y dónde están los ingenieros, los planificadores, los administradores? No hay, pe. Entonces, eso pasó. Y el resultado es la ineficiencia de esas actividades económicas, de esas empresas públicas, y llegó un momento en que el gobierno tuvo que darles plata, subsidiarlas, ¿ya? Para que no cierre la mina, para que no cierre la fábrica, el gobierno va a darles dinero del presupuesto nacional. Cuando eso pasa, ya es que estamos mal, pues, ¿no? Ya hay algo muy mal. La reforma agraria, por ejemplo, si tú miras desde fuera, dices, ¡oye, qué bacán!, ¿no? Ya no va a haber campesinos explotados y ahora los campesinos van a ser dueños de la tierra, como Velasco decía, ¿no? Bacán. Pero te has olvidado de algo. Votas al hacendado, le das la tierra al campesino, pero lo capacitas el campesino, si los campesinos la mayoría son semianalfabetas o analfabetas. ¿Cómo crees que van a manejar una enorme empresa azucarera? Es imposible, pues, ¿no? Repito, entonces, si eso fuera real, entonces no estudien ingeniería ni administración. Se crearon cooperativas.
¿Cuál es la diferencia entre las CAP y las SAIS? Las cooperativas agrarias de producción se crean en las haciendas destinadas a la agroexportación, algodón, azúcar, café, cacao. Tengan cuidado porque he visto libros que dicen las cooperativas se crearon en las grandes haciendas de la costa. No, compadre. ¿Ya? También hay cooperativas en la sierra y en la selva. Y esas cooperativas que se crean durante el gobierno militar, ¿por qué se crean? Porque en ese lugar salen productos hacia el mercado, hacia la exportación sobre todo. Algodón, café, azúcar, cacao, tabaco, ¿ya? Y las AIS, más bien, se crean en los lugares donde hay haciendas, ¿ya? Destinadas a producir para el mercado local. Carne, leche, aves de corral, productos alimenticios que abastecen nuestro mercado. O sirven de insumo para la industria alimenticia local, para la leche, para el yogur, para las gaseosas, para los jugos, ¿ya? Esa es la diferencia. Tengan cuidado, porque no, las SAIS es porque no sabía qué decir, ¿no? Entonces, en algunos libros pone las SAIS son en la sierra y las CAP son en la costa. No, porque hay cooperativas en la sierra, hay cooperativas en la selva. Repito, cooperativas o CAPS es para la exportación. SAIS es para el mercado interno. ¿Está claro? Para que no cometan los errores de esos libros baratos que venden por ahí. Entonces, el problema es ese, ¿no? Le das al campesino, analfabeta, semianalfabeta, que administre pues un complejo azucarero, ¿ya? A mí me llevaron al colegio, yo estudié la primaria en Chimbote y la secundaria en Guadalupe, pero me llevaron en primaria, en Chimbote, a ver las fábricas azucareras. Son una cosa enorme, gigantescas. Cerca de Chimbote está San Jacinto y Macate, enormes, gigantescas. Moro también, Moro, San Jacinto, Macate, ¿ya? Y ya cuando estaba en la secundaria, me llevaron a las fábricas, que todavía había fábricas importantes en la Avenida Colonial, en la Avenida Venezuela. Ahora quedan solo fábricas de industria para consumo local. Antes había fábricas para exportación y fábricas que hacían televisores, chicos. Aquí se hacían automóviles, camiones, tractores, buses, barcos, ¿ya? Todo se hacía acá. Y todavía en algunas partes de Lima queda una especie de memoria geográfica, ¿no? En los paraderos. Si te vas al norte de Lima, te baja pilas, baja pilas, baja pilas. Ahí había una enorme fábrica de pilas y baterías. Y por ahí también más arriba hay otro paradero, Volvo, baja Volvo, baja Volvo. Es porque ahí había una fábrica de camiones, buses, camiones, Volvo y automóviles. Para la carretera central también hay otro paradero Volvo. Ahí hay una enorme fábrica de tractores y buses. La empresa Volvo, que es una empresa sueca. Y había fábrica de Toyota, de Nissan, de Chrysler, de Ford, ¿ya? Mercedes-Benz, hacía buses acá. ¿Qué pasó? Todo eso entró en crisis y colapso económico con las reformas militares y no se pudo modernizar. Y ante la inestabilidad política de los años 80, muchas de esas fábricas cerraron. La última fábrica de alto nivel en cerrar es la fábrica de Volkswagen, que cierra el año 86. ¿Ya? Sí, muchos escarabajos se hicieron en el Perú. ¿Ya? Y ahí fue ya. Nunca más hemos hecho carros hasta el año 86. Bien, a nivel internacional, miren, le quitamos las minas y los yacimientos a los norteamericanos, ¿no? Velasco cada rato insultaba a Estados Unidos acusándolo de ser el gran enemigo del pueblo internacional, la gran potencia imperialista que pone en crisis a la humanidad. Pero al mismo tiempo Estados Unidos es el único país que nos compra minerales, porque ante el fracaso de las reformas comienza a caer la productividad de las haciendas, comienza a caer la productividad de las fábricas y lo único que mantiene en vida económicamente al Perú es la venta de minerales. ¿Y quién nos compra minerales? Estados Unidos. No vienen los soviéticos ni los europeos a comprar minerales, los compra Estados Unidos, ¿ya? Por si acaso. ¿Para qué? Para su carrera armamentista. ¿Contra quién? Contra la Unión Soviética, ¿no? La Guerra Fría, acuérdate. Ahora,
El año 73, con la crisis del petróleo, ya tenemos problemas de déficit productivo, déficit económico. El año 74, el fracaso de las reformas y el déficit de las empresas terminan generando una serie de protestas sociales que estallan el año 75, el febrero del 75 hay una huelga. Yo estudié primaria en esa época, pero había una huelga alucinante. El 77 casi no hay clases. 75 llegó al punto que la policía entró a la huelga, ¿ya? El 75 nadie le hacía caso a Velasco, ¿ya? Era un desastre su gobierno, al extremo en que los mismos militares hacen el cambio. Sacan a Velasco y ponen a Morales Bermúdez y una política represiva del 75 al 77, prisiones, asesinatos, desapariciones y toque de queda. Ya yo me acuerdo que había días que el toque de queda era a las 6 de la tarde. Me acuerdo un verano, 6 de la tarde toque de queda. Feo, ¿no? Entonces la gente que hacía, ¿no? En mi casa abríamos la puerta, pues, por el calor. Dejábamos la puerta abierta, pero nadie podía salir porque salían los militares. Eso era una política represiva, un montón de gente presa. Se dio la Operación Cóndor, donde mataron a mucha gente. ¿Ya? Morales Bermúdez está procesado por eso, por si acaso. No puede salir del Perú si no lo meten preso. En el aeropuerto lo meten preso y lo mandan a pasar prisión en Italia, a pesar de que sea viejito. Ahora el gobierno cae, ¿no? Se desploma y hay una serie de reformas que están asociadas. Hay un intento de volver a la economía de mercado con Morales Bermúdez. Paquetazos. A ver, ¿qué son los paquetazos? Se vivía un control de precios, precios establecidos por el Estado, ¿ya? El Estado decía que el pan valía uno, pero la inflación hacía que no, el pan valía dos, y el productor no lo vendía, lo especulaba. Entonces el paquetazo era, ya, vamos a poner tal día el pan, lo vamos a nivelar a dos, pero como la inflación sigue subiendo, algunos días después el pan valía dos, pero ya en términos reales era cuatro, ¿ya? Esa carrera, la inflación es una carrera, y los paquetazos eran un intento de nivelar, de actualizar los precios controlados por el Estado con los precios reales del mercado, ¿ya? Entonces, cuando se hace paquetazos es porque no hay un libre mercado y hay control de precios desde el gobierno de Velasco hasta eso. ¿Qué gobierno es el que hizo el shock económico y eliminó los subsidios a los productos de primera necesidad? A ver, cultura general. ¿Y es un shock económico? ¿Mm? Si vas a económicas y a sociales, tienes que saber eso, sí o sí. Nada. Ah, está muy bien, Pamela. Así es. El presidente Fujimori. Bueno, ante las protestas alucinantes, lo que hace Morales Bermúdez muy astutamente es convocar a elecciones para hacer una nueva constitución. Eso desmoviliza las protestas y el año 78 se instala el Congreso Constituyente y esta vez, por primera vez, va a presidir algo de manera democrática sin protestar ni estar renegando allá de la torre, ¿ya? Sale la Constitución que tiene innovaciones como el Estado que ha expropiado tanto no lo deja, no lo privatiza, el Estado mantiene. Una característica de la Constitución del 79 es que el Estado es el principal actor económico de la República, es el principal dueño de los activos de la República. ¿Qué más? La votación 18 años y se permite que los analfabetos puedan votar. ¿No? Antes se exigía 21 años y con estudios, si no, no. Y los años 80 ya pues es la década perdida. ¿Por qué es la década perdida? Así se le dice, la crisis. Retorna a la democracia, Belaúnde lo primero que hace es devolver los medios de prensa a sus legítimos dueños, lo cual es muy bueno, porque un país sin prensa libre pues no existe, ¿no? ¿Ya? Un país sin prensa libre, Rusia, Cuba, Corea del Norte, eso ahí no hay prensa libre, ahí no puedes criticar, ¿ya? Muchos periodistas que criticaron a Putin murieron misteriosamente envenenados. Hay un periodista que murió con radioactividad. O sea, cuando el pata termina muerto, le hacen la autopsia y se había huido de Rusia, se había escapado de Rusia y de pronto lo encuentran muerto.
lo llevan al hospital y autopsia, ¿no? Porque no tenía ninguna herida de bala, nada. Autopsia. Resulta que el pata estaba contaminado por radioactividad. ¿Ya? Así, y a otro así, lo envenenaron, así. Distintos tipos de envenenos. Esa es la política Putin, ¿ya? Contra sus enemigos, contra sus rivales, contra la oposición. Acá no, acá Belaúnde entrega a los medios de prensa, pues, a los legítimos dueños. Se restituyen las elecciones municipales, ¿sí? Ahora hay mucho respaldo, se abre la economía. Yo me acuerdo que llegaron un montón de empresas, un montón de bancos, un montón de supermercados, un montón de tiendas, ¿ya? ¿Qué son los Chicago Boys? La apertura, pues, la economía ortodoxa, libre mercado, que vengan las empresas que compitan libremente. Se cambia la moneda de sol a INTI, ¿ya? Como un intento de manejar la inflación. El 81, miren, el gobierno militar, mucha gente habla así, que el gobierno militar, Velasco, que la patria, el nacionalismo, sí, pero el gobierno militar desprotegió las fronteras de manera tan rochosa, que los ecuatorianos habían instalado bases militares en nuestro territorio. Cuando Belaúnde asume, le dicen que Belaúnde prepara una operación militar, su gobierno, para votar a los ecuatorianos de varias bases. Por ejemplo, la base de Paquicha. Ya los ecuatorianos se habían trasladado una base de su territorio al nuestro y le habían puesto el mismo nombre, Paquicha. Por eso está el nombre falso Paquicha. Y las fuerzas peruanas la han recuperado. A ver, también algo heroico, ¿sí? Los argentinos, su gobierno fascista, se lanza a una guerra contra Inglaterra, ¿no? El gobierno fascista está en crisis, hay muchas protestas, Inglaterra está en una crisis económica alucinante, Inglaterra ha disuelto su flota, su gigantesca flota, no queda ni la tercera parte para el año 82, así que el gobierno fascista argentino quiere matar tres pájaros de un solo tiro, ¿no? Para unificar a Argentina en torno a un objetivo nacional histórico que es la recuperación de las Islas Malvinas, que los ingleses le llaman Islas Falkland, y una parte y otra parte le llaman Islas Sandwich. Bacán. Y el tercer pájaro es aprovechar que Inglaterra está en una crisis económica alucinante, ¿ya? Los argentinos atacan cuando los ingleses bloquean a Argentina y bloquean a las Malvinas. Ahí es donde el presidente Belaúnde decide enviar apoyo aéreo. Se van un montón de pilotos y aviones de combate a apoyar a los argentinos. Es por eso que hasta ahorita tenemos problemas, ¿no? Hace unos años una fragata inglesa pidió autorización para ¿no? Desembarcar en el Callao. Una fragata de la Royal Navy, de la Marina Real Británica, quiso desembarcar en el Callao. Y el gobierno peruano lo prohibió, porque esa es una orden que viene desde la época de Belaúnde. Ningún británico armado ingresará al Perú. Listo. ¿Ya? Y eso se hizo hace unos años, ¿eh? Y fue un roche, pues. Entonces la prensa internacional, Perú le niega el acceso al puerto del Callao a una fragata británica que necesitaba, ¿no? Renovar agua, alimentos y esas cosas. No llega, un problema, se vayan a Chile. Ahora, el gobierno de Belaúnde es mala suerte, ¿eh? El primer gobierno, mala suerte porque había mucha plata, muchos recursos, pero mucha protesta social. Segundo gobierno, ya no hay plata, ya no hay recursos, porque hay dos fenómenos, uno internacional y uno local, que nos destrozan. Internacional, el año 82 empieza el desarme. Antes de que caiga el muro de Berlín, que cae el 89, el 82 empiezan el desarme. Estados Unidos y la Unión Soviética se sientan a negociar para desarmarse, para parar la carrera armamentista. Y eso fue un frenazo, ¿eh? Y encima el Perú, que tiene como único ingreso la venta de minerales, nos quedamos en nada. Y el otro problema interno es el meganiño del 83. Ese meganiño destrozó todo el Perú, ¿ya? Durante meses la producción agrícola colapsó porque las lluvias fueron brutales y luego vino una sequía criminal, ¿ya? Yo he vivido esa época, fue para llorar, he visto el agua alucinante, ¿ya?
Ese es así de terrible. Todos los puentes se destruyeron en el Perú, pistas, puentes, sistemas de irrigación, todo eso colapsó. Agua, desagüe, todo eso colapsó. ¿Ya? Esa es la tragedia del gobierno de la ONTE. ¿Ya? Y encima el terrorismo. ¿Ya? A nivel interno, el meganiño y el terrorismo, que destruyen las pocas inversiones que comenzaron a llegar son atacadas. Sendero y el MRTA extorsionan a los empresarios, les piden cupo y si no cumplen, les meten bombas a sus empresas o los matan. ¿Ya? Eso hacían, eran unos delincuentes. Entonces, la crisis de la deuda latinoamericana, como no pueden, ¿qué pasaba? Nosotros vendíamos minerales y con lo que llegaba se utilizaba para el gasto público y para pagar la deuda, ¿no? Para pagar tu cuota mensual de la deuda o anual a los bancos que están prestados, a los gobiernos que están prestados. Pero como cae pues, la venta de minerales, no podemos cumplir nuestras deudas, no podemos cumplir con el pago. Y no solo le pasa al Perú, le pasa a toda América Latina, porque nos habíamos acostumbrado a vender todo lo que querían, ¿no?, los países dentro del conflicto de la Guerra Fría. El año 85 pasa algo peor. Mi papá decía, Belaúnde nos llevó al borde del precipicio y con Alan García dimos un gran paso. ¿Ya? ¿Se entendieron? También habilidad verbal y van a sacar buenas notas en el examen del domingo. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Ya? El año 85 en las elecciones, el Perú, los peruanos querían un cambio, sí o sí. García llegó primero y segundo llegó Barrantes. Barrantes unifica los distintos partidos y movimientos de izquierda en una cosa que se llamó Izquierda Unida. Se supone que iban a la segunda vuelta, pero Barrantes renuncia a participar en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque él lo dice en una entrevista que también le hace Hildebrand. La oligarquía, ¿quién va a apoyar? Los banqueros, ¿a quién van a apoyar? ¿A la izquierda? No. Al APRA, porque el APRA, además ya, eso ya pasó. El APRA se alió comprado, se alió con Bustamante comprado, con Odría. Entonces, ya los banqueros, los empresarios se van a aliar con Alan García. Así que no tiene sentido que la izquierda participe pues, en la segunda vuelta. Y ya no hubo segunda vuelta. García asumió el gobierno. Y García, pues tiene, cuando se dice medidas heterodoxas, significa que son medidas que están en la cabeza de un teórico, pero no han sido probadas, comprobadas, no ha habido ni siquiera un estudio estadístico, un modelo matemático para comprobar. No se ha hecho nada, o sea, se le ocurrió un pata, nunca lo han probado. Vamos a ver qué sale. Heterodoxia en economía es eso. Vamos a ver qué sale. Improvisación, ya, más fácil. Nada científico, pura improvisación. El primer gobierno de García es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer en economía, en política, en planificación, en gestión. Nada. Todo lo hicieron mal. Todo absolutamente mal. E incluso, cuando se habla del dólar MUC, fue una política de darle dinero a las empresas para que no colapsen. En esa época hay un montón de empresas extranjeras en el Perú. Y las empresas peruanas están siendo arrinconadas, están perdiendo posición en el mercado. Los bancos, un montón de empresas. El dólar MUC es darle dinero a mitad de precio, los dólares a mitad de precio. ¿A quién? A los empresarios peruanos para que, ¿no?, para que ellos hagan una, diríamos así, refaccionen, mejoren, modernicen sus empresas. Sin el dólar MUC no habría ahorita Grupo Romero, Grupo Miro Quesada. ¿Por qué? Porque en esos años bancos más grandes, empresas más grandes, ¡wow!, se los hubieran absorbido el mercado y los hubieran sacado de competencia o los hubieran comprado. ¿Ya? Pero eso no pasó. ¿Ya? Por eso hay Banco de Crédito, por eso tenemos el Interbank, por eso hay Grupo Miro Quesada, Grupo Ferreiros. ¿Por qué? Porque Alan García les regaló el dinero de todos los peruanos a mitad de precio. Eso hizo. Y el cerebro de eso está aquí atrás en la foto, que es profesor en San Marcos, ¿ya? Y que fue candidato a la Municipalidad de Lima, ¿ya? Fue candidato, fue ministro de Alan. Y que un montón de tontitos ¿no?, le decían, hoy sí, tiene buenas ideas. Enrique Cornejo, ¿ya? Él es el cerebro atrás de las reformas económicas.
que fracasaron en ese gobierno, ¿no? La inflación, desastre. Ruptura de relaciones económicas con las empresas y el Fondo Monetario. Te peleas con todos, ¿ya? Intentas estatizar la banca para evitar la fuga de capitales. Fracasas porque al hacer eso todas las empresas extranjeras se van, ¿ya? Y encima tienes el terrorismo. Y la respuesta al terrorismo es una respuesta a ciegas, ¿no? Este gobierno le matan gente. Esta es la época en la que hay la mayor cantidad de matanzas de las Fuerzas Armadas contra la población civil, porque no saben quién es el enemigo. El ejército, la policía no puede identificar al enemigo y le dispara al que se mueva, ¿no? Y encima la corrupción. El año 90 la gente quería sí o sí una reforma, en este caso ya no de izquierda, sino de derecha. Por eso los que llegan a la final son dos postulados de derecha, Fujimori. ¿Cuál es el otro que llega segundo en la elección del 90? A ver, que también es de derecha. Ahora, Fujimori llega al poder con el apoyo del APRA, los evangélicos y la izquierda, ¿ya? Y el otro candidato es un frente de grupos de derecha. ¿Quién es? Ah, muy bien, Pamela. Y Fujimori hace todo lo que en su campaña dijo que no iba a hacer, lo hizo en su gobierno. Lo primero fue el shock. Él dijo que no iba a haber shock, que iba a mantenerse subsidios, que iba a mantenerse control de precios para evitar que la gente se quede sin comer, para evitar que la gente se quede sin trabajo. Nada, lo primero que hizo es shock, desastre económico total. Millones de personas se quedaron sin comida, sin chamba, sin nada. Y luego Fujimori quiere implementar una serie de medidas ¿no? de corte neoliberal, ¿ya? Privatizar, despedir gente, eliminar la estabilidad laboral, el seguro social, cosas así. Pero para hacer eso tiene que cambiar la Constitución. El Congreso no lo deja, por eso da el golpe de Estado. El golpe de Estado es producto de que él y su gobierno no puede hacer las reformas que terminan en la privatización, despidos masivos, cierre de empresas, por si acaso. El golpe de abril es Estado, 5 de abril. Me acuerdo bien, pues 5 de abril. Ya estaba en la universidad y el golpe de Estado. Fue los tanques, los helicópteros, todo. Hubo muertos. Controló los medios de prensa y durante muchos años Fujimori era el único que aparecía en televisión. Y se manejó una idea de gobierno democrático, ¿no? Ahora, del 92 al 93 no hay parlamento. El gobierno, o sea, Fujimori y su gente hicieron lo que quisieron. Y en el 93 hay un congreso, del 93 al 95, que es el que hace la constitución del 93, que son grupos un poquito de oposición, pero todos los grupos están a favor de esas medidas, de esa constitución que hasta ahora tenemos, ¿ya? Ahora, el terrorismo cae, ¿ya? Y ya no tienen salida. El año 92 caen, y el año 93, por ejemplo, ya comienza a haber una apertura de mercado, ¿no? Pero es porque, repito, la constitución se la vuelan y toman medidas de privatización, medidas de política económica sin ningún marco legal, pura voluntad de Fujimori y sus amigos. 95, otra guerra con Ecuador. Ahí perdimos, ¿no? Ahí perdimos. ¿Por qué perdimos? Porque la mayor cantidad de tropas muertas y aviones caídos fueron peruanos, ¿ya? La guerra queda en un punto muerto y, como siempre, desalojar a los ecuatorianos a la frontera, ¿no? Botarlos del interior. Años después, Ecuador va a firmar un acuerdo donde ya se cierran las fronteras, pero este acuerdo es producto de ¿qué? Producto de que Fujimori, aprovechando la gran cantidad de dinero producto de las privatizaciones, compró un montón de aviones de combate rusos. Le ganó por puesta de mano a los ecuatorianos y eso obligó a los ecuatorianos a firmar el acuerdo del año 98. Por si acaso, años después, los chilenos también firmaron un acuerdo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Toledo compró y modernizó un montón de fragatas, submarinos, tanques y aviones, ¿ya? Helicópteros también. Y eso los sentó a los chilenos a negociar, ¿no? O sea, no es que
No es que Fujimori era un experto en diplomacia y no es que Alan García era un experto en diplomacia. No, no, hay con qué asustarlos. Armas disuasivas. Ahora, el gobierno de Fujimori es recontra corrupto, ¿ya? Hay estimaciones que van, o sea, durante el gobierno de Fujimori, lo mínimo que se chorearon es 4.000 millones de dólares. ¿Ya? Hay otras cifras que hablan de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Eso es lo que nos ha dejado el Fujimorismo. Por eso, algunos descendientes de la dinastía Fujimori hasta ahora no trabajan. ¿Para qué van a trabajar? ¿No? O de los políticos de esa época. No necesitan trabajar con todo lo que se han robado. ¿Ya? Y por eso justamente cae el gobierno. ¿Ya? Las evidencias de ese robo se ven en los videos o Vladivideos, que todos los peruanos deben saber qué cosas son. Los Vladivideos generan la caída, ¿no? De ser un gobierno muy popular, el año 2000 al año 2000, de todo el 2000, marchas tras marchas, todos los días, ¿ya? Yo el 2000 comencé a dictar en San Marcos. Y ya llegaba a mi clase y de pronto no había los alumnos. Y le preguntaba a la señora en limpieza, ¿dónde están? En la marcha. Entonces ya llegó un momento en que ya había celulares, ¿no? Entonces a los delegados les decía de mis cursos, chicos, si van a la marcha, pues avísenme para no venir, ¿no? Porque yo en esa época vivía y trabajaba en Surco. Y de Surco hasta la ciudad universitaria, ya que le contra lejos, ¿ya? Entonces le decía, chicos, me avisan, pero, ¿no? Entonces yo de pronto estaba ahí, ¿no? Y me mandaban, me llamaban, profe, no hay clases. Ya, gracias, listo, no iba a poner. Eso fue el 2000. Hasta el estallido máximo fue la marcha de los cuatro suyos, pero aún así el gobierno de Fujimori se mantenía. Lo que lo golpea es el Video, ¿ya? Y ahí empieza la caída de su gobierno y por eso terminan presos todos sus líderes, ¿no? Ahora, el gobierno de Paniagua fue un gobierno muy corto que promovió la democratización, las investigaciones por los abusos de derechos humanos y corrupción. Y luego viene el de Toledo, que ya a partir del gobierno de Toledo tenemos el crecimiento económico que tenemos hasta ahora. Porque con el Fujimori hay apertura de mercado, pero no hay crecimiento. Con Toledo, del 2003 hasta ahorita, tenemos una línea de crecimiento económico sostenido que deberíamos aprovechar para convertirnos en un país desarrollado, en lugar de seguir, de que nuestros políticos sigan robando, ¿no? Pero mala suerte. Bien, mientras está eso ahí, voy a dar las claves, ya, para que se vayan a almorzar y más bien, esta es nuestra última sesión de clase. Aquí está. Nuestra última sesión de clases. Más bien, muchas gracias por su atención y disculpen los problemas técnicos que a veces pasan en estas sesiones virtuales. A ver, 1, Brasil. 2, Argentina. 3, Colombia. 4, Alemania. 5, Dinamarca. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, señores y señoras, muchas gracias por su atención y el domingo espero que les vaya muy bien en el examen, ¿ya? Y que podamos verlos, si se puede, de manera presencial en los próximos ciclos en la ciudad universitaria. Aunque a mí ya no me dan cursos de cachimbo porque ya desde hace 2 años soy profesor investigador y solo dicto los cursos de último año. Cuídense mucho y que la fuerza los acompañe, ¿ya? Eso sí, que les vaya muy bien.